los aliados de Acopaer, con los cuales hemos venido avanzando en esta estrategia. Básicamente quería hacer una muy corta intervención general y empresarios para presentarles algunos de los últimos anuncios e instrumentos que hemos venido trabajando desde Colombia Productiva, que consideramos es de mucho interés para ustedes poderles transmitir esta información respecto a algunos avances que habíamos hablado en la última sesión, pero que ya se han hecho oficiales con relación a instrumentos de atención para el sector empresarial. Voy a compartir rápidamente pantalla, no sé si ahí la están viendo. Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, pues básicamente Colombia Productiva ha venido trabajando y apoyando al Ministerio de Comercio en lo que tiene que ver con el desarrollo, estructuración y con el trabajo con el sector privado para el desarrollo de los protocolos de bioseguridad que se han venido implementando en la medida en que Ya está, han empezó, ingresado mire. nuevos Entonces, sectores ¿qué hago aquí para productivos escuchar? digamos, a la fase de reactivación económica que ha desplegado el gobierno nacional. En esa medida, pues, hemos trabajado en cerca de 36 protocolos de bioseguridad en varios subsectores de la economía, en varias categorías industriales, y pues eso de alguna manera nos ha logrado, digamos, enfocar un poco en nuestro trabajo que vamos a emprender de aquí para adelante con el sector empresarial, en no solamente el diseño y el trabajo conjunto con el sector empresarial para el desarrollo de esos protocolos, sino en la fase crítica que será la implementación de estos protocolos. En particular, tenemos algunos instrumentos ya consolidados y que estamos próximos a lanzar o que ya han sido lanzados oficialmente por el gobierno nacional. Y el primero de ellos tiene que ver, como ustedes lo observan allí, con la creación de una línea de crédito para la implementación de estos protocolos. Estos protocolos traen unas recomendaciones tanto en materia de adecuación de la infraestructura dentro de las organizaciones, como también unos requerimientos en cuanto a la adquisición de elementos de protección y desinfección que deben utilizar las empresas para su operación industrial. Y por eso allí identificamos que podemos generar un valor importante para las empresas en una alianza que hemos hecho con Bancoldex para establecer una línea de crédito por 7.600 millones de pesos a una tasa del DTF plana al 0%, en donde esperamos que las empresas logren adquirir créditos por cerca de 80 millones de pesos en promedio, con un plazo de gracia de 6 meses y un plazo de financiamiento de 3 años. Esta línea de crédito estará lanzándose esta semana. Les había comentado un poco ya en la última reunión sobre esto, pero ya esta semana va a ser lanzado oficialmente y esperamos que las empresas que hoy nos acompañan en este proyecto de encadenamiento aeroespacial que encuentren que realmente requieren este tipo de apoyo, pues puedan acceder, y por supuesto ahí vamos a estar muy atentos para colaborarles y brindarles más información sobre cómo acceder a esta línea de crédito. Asimismo, el lunes pasado el Gobierno Nacional formalmente hizo el lanzamiento de la línea de atención para la implementación de protocolos. Es una línea de atención especializada, ya más adelante vamos a profundizar un poco en esto, en donde esperamos atender a cerca de 3.000 consultas telefónicas al mes de parte de los empresarios, atender vía correo electrónico y mensaje de texto dudas específicas respecto a la implementación de los protocolos del sector manufacturero y los protocolos específicos de cada uno de los subsectores que se han venido reintegrando a la actividad productiva y los próximos que se van a reincorporar en esta fase de reactivación. Asimismo, pues lo que queremos es lograr brindar una asistencia técnica por lo menos 480 MIPYMES a través de este acompañamiento personalizado
y por eso es tan importante que ustedes conozcan de esta herramienta para que puedan acceder a este acompañamiento especializado para las empresas que están en ese momento en la fase de implementación de los protocolos o en las empresas que están próximas a iniciar este proceso. Y por supuesto una comunicación y una pedagogía sectorial y regional sobre los protocolos. Allí hemos hecho varias divulgaciones, hemos tenido varios webinars y sesiones virtuales en donde a través de en general de la página de Colombia Productiva pues se han venido desarrollando diferentes eventos de difusión relacionados con medidas y recomendaciones de bioseguridad para el sector empresarial. Particularmente la línea de atención para el sector empresarial que se lanzó esta semana es la línea de confianza. Es una línea telefónica en donde en alianza con el ICONTEC vamos a disponer de unos expertos en materia de normas de higiene, de normas de bioseguridad que tiene este instituto, y vamos a colocar una línea de atención 24 horas dispuesta para el sector empresarial, en donde les decía esperamos atender alrededor de 3.000 consultas telefónicas al mes y también vía correo electrónico y mensaje de texto. Esta línea de atención ustedes la ven allí con este número telefónico, es en Bogotá con el indicador 1 y el teléfono es 746-7666. Ya está disponible para que ustedes hagan sus consultas y solucionen cualquier inquietud relacionada con los protocolos generales y los protocolos específicos de cada uno de los sectores. Y pues ya lo habíamos visto también en una de las sesiones anteriores con ustedes. Habíamos tenido la oportunidad de presentarles la herramienta de compra Lo Nuestro, en donde también hemos venido desarrollando allí una estrategia muy interesante de articulación entre oferta y demanda, y pues donde esperamos que ustedes que ya tienen información detallada sobre la herramienta Compre Lo Nuestro, pues hayan venido desarrollando este proceso de inscripción dentro de esta plataforma, y pues allí nos ponemos a disposición de ustedes a través del equipo que lidera esta iniciativa dentro de Colombia Productiva para que cada vez más sean las empresas que se incorporan a esta plataforma, que ha demostrado ser una herramienta efectiva para conocer nuevas oportunidades de negocio en diferentes sectores. Entonces, básicamente esta era la información que quería presentarles ya de carácter oficial, los nuevos instrumentos con los que cuenta el Ministerio y particularmente Colombia Productiva para acompañarlos a ustedes particularmente en este proceso de reactivación con el diseño y la elaboración y sobre todo implementación de los protocolos de seguridad que deben realizar para poder operar en condiciones de seguridad. Entonces, pues quedo como siempre a su disposición para resolver cualquier inquietud y les compartiré próximamente todo este material de manera formal. Les agradezco muchísimo este espacio. Ya le doy la palabra al general Ulloa para que continuemos con el programa que tenemos ya listo para la sesión de esta mañana. Muchísimas gracias, general. No, a usted, Daniel, muchas gracias por la información. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para todas las empresas y seguramente en estos momentos por los que estamos pasando, desarrollar todos los protocolos de bioseguridad pues es una de las principales actividades que debemos desarrollar todas las empresas para continuar con nuestra actividad normal en un futuro cercano, o aquellos que ya están trabajando pues lo puedan continuar implementando y perfeccionando. A continuación, no, con mucho gusto, Daniel. A continuación quiero presentarles a Álvaro Molano Balbuena. Él es un ingeniero electrónico con especialización en ingeniería de telecomunicaciones y una maestría en administración de empresas aeroespaciales, con amplia experiencia en la ejecución de programas de desarrollo tecnológico aeroespacial, integración de satélites, modernización de aeronaves, implementación de infraestructura y gestión de servicios a la navegación aérea y control de tránsito aéreo.
Convenios de cooperación industrial y social, OPSET, dirigió varios de estos convenios, y análisis de la base industrial colombiana. Tiene una gran experticia en las áreas de estrategia corporativa, administración de recursos, gestión de proyectos, implementación y administración de sistemas integrados de gestión bajo estándares de certificación internacional, operaciones logísticas, gestión del riesgo y sistemas de gestión de seguridad operacional. El señor Álvaro Molano Balbuena es un coronel de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea Colombiana. Se desempeñó como gerente de proyectos en la Dirección de Navegación Aérea, director de comunicaciones, jefe de planeación de la Jefatura de Operaciones Logísticas Aeronáuticas y director del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial. En forma posterior se desempeñó como director del Centro de Entrenamiento y jefe de la Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, cargo donde, entre otras iniciativas, lideró entre los años 2016 y 2017 la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Aeroespacial certificado bajo los requisitos de la norma AS 9100 y AS 9110. Entonces los dejo con el señor coronel Álvaro Molano Balbuena, que nos va a ilustrar con el tema del día de hoy. Muchas gracias, Álvaro, y le doy la palabra. Gracias, general. Y buenos días a todos. Antes de empezar la presentación, entonces quiero agradecer a Colombia Productiva y a Copaer por la invitación y la oportunidad de poder comentar acerca de estos temas que en este momento en el que estamos trabajando con las empresas en el programa de desarrollo de proveedores, pues son importantes. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí la estamos viendo, Álvaro. Y me gustaría de pronto confirmar con algún otro participante que esté viendo y que esté escuchando. Sí, sí se ve. Sí, se ve perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema a desarrollar el día de hoy pues corresponde al de sistemas de gestión de la calidad y pues vamos a hacer un repaso a las generalidades de lo que son las normas ISO 9001 del año 2015, que es la versión actual y corriente de la norma, y la norma AS 9100, la revisión que corresponde a la última actualización que se efectuó, en este caso en el año de 2016, siguiendo el ajuste que se hizo a la norma ISO 9001 del 2015. Los temas previstos a desarrollar en este webinar corresponden a los que aparecen aquí indicados: hacer una introducción acerca del tema y su importancia. Luego, revisar los temas o los aspectos que tienen que ver con la calidad como tal. Nosotros manejamos algunos conceptos generales como consumidores en relación con la calidad y también manejamos otros conceptos como empresarios, pero digamos son la base a partir de la cual viene el numeral 2, que es la revisión de la norma ISO 9001 del 2015, que se encarga específicamente de los sistemas de gestión de calidad, y de la norma AS 9100 en su revisión que ya es más específica en cuanto al sector aeroespacial en los temas de calidad. Luego, damos un vistazo rápido a los temas de competitividad y sostenibilidad, por supuesto, asociados con los aspectos de calidad. Y por último, se establecen unas conclusiones en relación con estos temas tratados el día de hoy. Entonces, pensando un poco en cómo llamar la atención acerca de este tema, pues creo que para todos en general, pero para los empresarios con más interés, digamos, el tema de los costos es un tema que es importante. Entonces, recurro a esta frase que nos dijo alguna vez el señor Phil Crosby. Él nos dijo: la calidad no cuesta, no es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, todas las acciones que resultan de no hacer bien las cosas la primera vez. Y alguno de nosotros podrá decir: pero ¿cómo así que no cuesta? Si nosotros hacemos este ejercicio sencillo de planear una actividad que vayamos a realizar
y de entrada establecemos como uno de los criterios importantes la calidad. En la medida en que hagamos esa actividad con calidad, no nos va a costar o nos va a costar muy poco, pues porque ya tenemos unos recursos trabajando, pues solamente que desde el principio nos estamos preocupando por la calidad. Pero cuando muy al estándar nuestro latino de muy rápidos y furiosos, salimos a hacer las actividades, las tenemos listas, y cuando las revisamos encontramos que no tenemos calidad, vamos a tener seguramente que volverlas a hacer, porque desde el comienzo no pensamos en la calidad, y al volver a hacer las actividades, eso nos va a generar un costo que muchas de las veces es importante no solo en términos de dinero, sino también en términos de reputación, porque puede ser el cliente quien se dé cuenta de que lo que hicimos no fue con la calidad adecuada, y seguramente no nos va a dar una segunda oportunidad de volver a trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido, el señor Phil Crosby, que de hecho también esta cita viene en un libro que él denominó La calidad no cuesta, es a lo que hace referencia en cuanto al costo de la calidad y por qué debemos preocuparnos por ellos y no solamente controlarla y asegurarla, sino gestionarla desde el puro comienzo del desarrollo de las diferentes actividades. Bueno, pero ¿qué es la calidad? Entonces, tomamos una definición de diccionario. Entonces, para el diccionario de la Real Academia Española, si nosotros abrimos o consultamos el diccionario en línea, vamos a encontrar que una definición de calidad es la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Entonces, este es un concepto que nosotros muy manejamos de la vida diaria. Entonces, nosotros ya tenemos identificados unos productos o unos servicios y nosotros normalmente decimos esto es de buena calidad o esto no es de buena calidad, pero cuando decimos es de buena o no es de buena, o es de mayor calidad o de menor calidad, lo que estamos haciendo es un ejercicio muchas veces inconsciente de compararlo con otros elementos de su especie o con otros servicios de su especie, para que nosotros los podamos calificar de si es mejor, igual o inferior calidad que las restantes de su especie. Pero cuando ya entramos en detalle y miramos la definición que hace la norma ISO 9000, y esto digamos es un poco intangible en cuanto a que entramos y vemos el libro y lo vemos, y lo que dice ahí es que es el grado en el que un conjunto de características inherente cumple los requisitos. Entonces, digamos, esto no es una definición tan de la vida diaria, no es algo tan intuitivo o no es algo tan conocido como la definición que nos da la Real Academia Española de la Lengua. Lo que es importante tener en cuenta acá, y es el lenguaje que introducimos cuando hablamos de la norma ISO 9001, es que determinamos si algo es calidad, o perdón, si algo tiene calidad o es calidoso, en el sentido de que cumpla con los requisitos que se establecieron para el desarrollo, la ejecución de ese producto o el desarrollo o la ejecución de ese servicio. Entonces, en ese sentido decimos que algo tiene calidad o no tiene calidad. Y ya desde una perspectiva de valor, pues tenemos esta definición que, digamos, puede ser un poco entre poética y rimbombante, pero cuando nosotros lo analizamos, pues tiene sentido, ¿sí? Calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quiere. Entonces también es un poco como un trabalenguas o como un juego de palabras, pero realmente en la vida real esto tiene aplicación. El señor Henry Ford, quien era un fabricante de automóviles, un inventor, un fabricante de automóviles y muchas otras cosas más, en algún momento dijo, si yo me hubiera puesto a preguntarle a los clientes qué querían, ellos seguramente me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Y lo que él hizo no fue darles un caballo más rápido, sino darles otro tipo de caballo, cuando introdujo el automóvil al mercado, como lo hizo. Entonces, digamos, ahí tiene aplicabilidad este concepto de la perspectiva de valor. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de la calidad? Entonces, nosotros entramos acá a considerar 3 dimensiones. Tenemos una dimensión técnica que engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan al producto o al servicio. Y algo muy importante es que se incluyen los riesgos asociados o se tienen en cuenta los riesgos asociados. Nosotros vamos a ver a lo largo de esta charla
que los temas de gestión de calidad, ya empezamos mencionando uno que tiene que ver con los costos de no hacer las cosas con calidad. Pero también hay otro aspecto relacionado con la calidad, que es atender o buscar la satisfacción del cliente. Y adicionalmente a ese aspecto hay otro que es el de la gestión de los riesgos, porque en la medida en que las actividades, sobre todo aquellas que son más complejas, se desarrollen utilizando un método, el resultado al final va a disminuir o va a mitigar los riesgos asociados a el desarrollo de ese producto o a ese servicio, y también a la utilización de esos productos y esos servicios. Entonces, hay tres aspectos sobre los que yo siempre insisto cuando hablo de calidad, y es el factor de la satisfacción del cliente, que es muy importante, pues porque finalmente si el cliente no nos sigue comprando, vamos a tener problemas. El tema de los costos, porque hay que optimizarlos, racionalizarlos, también buscando la forma de maximizar los retornos que involucra acometer el desarrollo de un producto y un servicio, y el tema de los riesgos. Sobre todo, pues que es un tema que en industria aeronáutica es algo bastante crítico y que hay que tener en cuenta en forma permanente. La otra dimensión es la dimensión humana, que cuida de las buenas relaciones entre los clientes y las personas. Digamos que ya lo mencioné antes. Esas buenas relaciones pues se dan, por supuesto, en términos comerciales, y en la medida en que el desempeño en la calidad es bueno, de parte y parte, pero más sobre todo del proveedor hacia el cliente, digamos que esos productos y servicios van a seguir teniendo aceptación y van a seguir siendo consumidos, demandados, y eso pues va a ser bueno e importante para las empresas. Y por último está la dimensión económica, pues que ya también lo mencioné en el repaso que hice de esos tres factores, que es minimizar los costos tanto para el cliente como para la organización. Entonces, que yo baje los costos también puede redundar en que yo sea competitivo en precios para mis clientes. No tanto en que yo gane más dinero, sino también en que pueda ser competitivo, que pueda llegar a ajustarme a las condiciones del mercado, en el que, digamos, yo no voy a poder cobrar infinito por algo, porque habrán seguramente otras empresas haciendo lo mismo que yo y peleando las oportunidades del negocio, y seguramente que lo van a hacer en términos de precios, pero el precio, como vamos a ver más adelante, no lo es todo. Ahora, hablando de calidad, es importante tener en cuenta el aspecto de que una vez se logra la calidad o se logra un buen desempeño en calidad, pues las cosas no terminan ahí. ¿Por qué? Porque las situaciones están cambiando, el entorno está cambiando, las exigencias, las demandas del cliente están cambiando. Los nuevos productos, las nuevas tecnologías, los nuevos servicios están trayendo nuevos requerimientos, y en ese sentido vamos a tener que movernos para ajustarnos a esos requerimientos y condiciones de los clientes y el mercado. Entonces, la calidad es un blanco móvil, en el sentido de que una vez logramos dar en el blanco, no podemos dar por sentado de que ya lo logramos y no hay nada más que hacer, y nos desentendemos o le damos una menor prioridad a la calidad. Es algo contrario. Una vez logremos un buen desempeño en términos de calidad, hay que seguir trabajando para mejorar continuamente y lograr mantener esos estándares, sobre todo frente a unas condiciones que están cambiando todo el tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas, en este caso, de falta de calidad o de que no haya calidad? Entonces aquí encontramos algunas de ellas. Dificultades para alcanzar la fecha de entrega. Y esto es algo muy común en nuestra cultura. En algunos sectores, digamos, eso se penaliza, y eso tiene un impacto importante. Entonces, un ejemplo en el que no se alcance la fecha de entrega y que tenga un impacto importante es cuando en un taller de mantenimiento aeronáutico no se puede entregar la aeronave al cliente para que el cliente la pueda utilizar de acuerdo con la programación que él tiene. Entonces, esos aspectos empiezan a generar una penalidad, porque finalmente el dueño del avión está teniendo un lucro cesante que alguien lo va a tener que compensar, y seguramente en las condiciones contractuales queda que el taller va a tener que pagar esa utilización que nos está dando en vuelo de una aeronave. Entonces, ahí eso se vuelve importante y se vuelve crítico.
Dificultades para cumplir con las especificaciones. Entonces, en unos sectores más que en otros, es el cumplir las especificaciones, cumplirlas al pie de la letra, e incluso superar las especificaciones es más crítico que en otros. También están las dificultades para alcanzar a cubrir las necesidades de los clientes. Están las dificultades en la ejecución o en la entrega o en la utilización de algún producto o de algún servicio que se haya generado. Dificultades en el sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, el sistema de aseguramiento de la calidad, que tenía como finalidad no dejar que esos problemas de calidad le llegaran al cliente, los está dejando llegar al cliente con las implicaciones que eso tiene en cuanto a las decisiones que pueda tomar ese cliente acerca de si continúa contratando conmigo el suministro de un producto o un servicio. Y está también la falta de una cultura de calidad, en que los temas de calidad a nadie le importan, o le importan a unos pocos, pero realmente lo que necesitamos es que le importen a todo el mundo dentro de las organizaciones. Ahora, ¿cuáles son esos, digamos, lo que vimos antes? Esas manifestaciones, pues, en este diagrama que tenemos acá del iceberg, o del témpano de hielo, encontramos que hay unas cosas que son visibles, y de hecho, pues eso es lo que estamos viendo en términos de calidad, pero hay unas cosas ahí que están por debajo que no estamos viendo, que puede ser que las tareas no se hayan asignado a las personas adecuadas. Los individuos que realizaron el trabajo no tienen la información apropiada. Los recursos apropiados para realizar las actividades no estaban disponibles. O los individuos simplemente fallaron al realizar el trabajo, a pesar de que, digamos, tienen la capacitación, tienen la información, tienen los recursos, por alguna u otra razón fallaron en llevar a cabo el trabajo. Entonces, estos aspectos son los que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno ya trabaja con los sistemas de gestión de calidad y en alguna parte le encuentran que lo que uno está haciendo o el producto que uno está haciendo, alguna actividad específica que uno está haciendo, pues no está cumpliendo los requisitos. Sí, sí, yo también le decía a Ricardo, porque Gracias. Entonces, cuando uno encuentra que las actividades o los resultados de las actividades no están teniendo los estándares, no están cumpliendo las especificaciones, no se está entregando a tiempo, pues hay que entrar a mirar dentro de eso invisible, a tratar de encontrar dentro de eso que es invisible, qué es lo que está pasando, con la idea de atacarlo y evitar que eso siga presentándose y teniendo impacto a nivel de lo que se ejecuta por parte de las organizaciones. Ahora, aquí, y ya antes de entrar a lo que son los sistemas de gestión de calidad, entonces identificamos los componentes de la gestión de la calidad como tal. Digamos, esta es la base principal de los sistemas de gestión de la calidad. Por una parte está el personal. Entonces, ese personal debe tener una capacidad de hacer las cosas, pero más allá de que sean expertos, de que, como decimos nosotros popularmente, sean los cacaos haciendo la tarea, también deben de tener una motivación para hacerlo y para hacer, no solamente para hacerlo, sino para hacerlo de la mejor manera. Y un claro entendimiento de qué hacer y de cómo hacerlo. Entonces, esto es algo que se debe trabajar al nivel de la organización. En el trabajo que estamos haciendo de consultoría con las empresas, una de las preguntas es esta. Tenemos el personal que puede tener muchos estudios, puede tener mucha experiencia, pero puede no tener la habilidad suficiente para hacer una tarea en particular. Entonces, esos aspectos hay que mirarlo en términos de capacidad. Pero también, y algo bien importante, es esa motivación y ese entendimiento de las implicaciones de que tienen su trabajo, y eso hace parte de la cultura también de las empresas. El segundo componente son los procesos. Entonces, todas las actividades que afectan a la calidad deben ser planeadas adecuadamente. Así, en el ejemplo que yo les decía al comienzo, si nosotros planeamos desde el comienzo que vamos a hacer algo y que lo vamos a hacer con calidad, ahí se facilitan las cosas. Pero cuando nosotros no planeamos ese aspecto, después es que vamos a tener esos descalabros. Y de la misma forma y adicional a planearlas, pues está ejecutarlas, controlarlas y evaluarlas. Y aquí pues estamos identificando unos componentes importantes dentro de los sistemas de gestión de la calidad, como son la planeación, el PHBA, el ciclo PHBA, que es el planear, hacer, verificar y actuar.
y mejorarlas cada vez que sea posible para alcanzar los requerimientos, porque es probable que a pesar de que planeemos, ejecutemos, desarrollemos actividades pensando con calidad, es probable que el resultado aún así sea susceptible de mejorarlo para una siguiente oportunidad, y esto es también uno de los aspectos importantes dentro de los sistemas de gestión de la calidad, y es que haya una mejora continua con base en el análisis de los resultados. Y por último está el sistema, que el sistema básicamente son las políticas, los objetivos, la estructura organizacional, los recursos, responsabilidades y procesos que estén debidamente definidos y documentados. Entonces, estos tres componentes son claves, son la base de los sistemas de gestión de la calidad, de los cuales pues, vamos a hablar ahora a continuación. Ya pasando al segundo punto, lo que tiene que ver con la norma ISO 9001 del 2015, veamos muy rápidamente la evolución de esta norma. Entonces, ahí en la parte izquierda nosotros podemos ver que en 1959 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció una norma militar, que era la Q9858, que se exigía a los proveedores de ese Departamento de Defensa en cuanto a productos y servicios. Entonces, esa estándar militar pues fue evolucionando, y para hacer la historia corta me voy a saltar a 1974, cuando el Instituto Británico de Estándares publicó la serie de normas estándar BS, que significa Estándares Británicos 5179 de normas de orientación. Con el tiempo, esa norma pasó a denominarse o a generar, perdón, la serie de normas 1979, la serie de normas BS 5750. Y lo que hizo el Instituto Británico de Estándares fue compartirle esa información a ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, sobre la cual vamos a hablar ahora muy brevemente. Le envió esas normas, y a partir de ese envío y ese trabajo que se hizo en forma posterior, en forma conjunta, en 1987 la ISO publicó la primera versión de la norma ISO 9001. Y ahí lo que vemos en ese diagrama pues es que esa norma ha tenido una serie de revisiones y ajustes para llegar finalmente a 2015 a la versión actualizada que tenemos de esa norma. Entonces, ¿qué es ISO? Entonces, ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, por sus siglas en inglés. Es una federación mundial, es decir, es una representante de cada uno de los organismos nacionales de estandarización con el objeto de desarrollar estándares globales que faciliten el comercio internacional. El representante por Colombia ante la ISO es ICONTEC. Pero es importante tener en cuenta que ISO es una ONG y trabaja de la mano con diferentes organismos de las Naciones Unidas en cuanto a la estandarización de las diferentes actividades con el fin de facilitar, entre otras cosas, ese comercio internacional. Es básicamente como establecer un lenguaje común a partir de las cuales las empresas puedan interactuar, o las empresas y las personas puedan interactuar en términos de comercio internacional. Entonces, digamos, ¿qué es un sistema de gestión de la calidad? Antes de entrar ya a hablar específicamente de ISO 9001. Un sistema de gestión de la calidad es un modelo gerencial que invita a las organizaciones no solo a la certificación de sus procesos, sino a organizar y mejorar su trabajo y evitar reprocesos, que al final es lo que termina teniendo un impacto en términos de costo económico y costo reputacional si no se maneja adecuadamente. Y la norma ISO 9001 es una norma internacional, ya vimos de dónde sale, que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una organización debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos, o sea una norma que pues es una norma como tal y que lo consideremos como una obligación, que a veces cuando uno está empezando a hablar de estos temas, uno piensa que es una imposición, pues realmente es un método recomendado, o es un método de buenas prácticas recomendadas, o es un método de buenas prácticas
para que se considere su implementación por parte de las empresas con el fin de administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Esta norma ISO 9001, entonces en la última actualización que se hizo del 2015, considera estos 7 principios principales de la gestión de la calidad. Entonces empecemos allá arriba por las 12, si pensamos que esto es un reloj, arriba en el enfoque al cliente. Entonces todo lo que se haga debe estar enfocado a atender los requisitos del cliente y a, digamos, superar o atender sus necesidades y superar o atender o superar sus expectativas. Digamos, podríamos decirlo en una frase tan sencilla como nos debemos al cliente, ¿sí? Pero, digamos, no es el único factor o no es el único principio dentro de la gestión de la calidad en la norma. Está también el tema del liderazgo. Normalmente cuando hablamos de liderazgo siempre pensamos en los jefes, pensamos en los gerentes, pensamos en los representantes legales o en los jefes de cierto nivel dentro de la organización, pero también el liderazgo está en todos nosotros, no solamente en atender esas directrices de enfocar nuestro esfuerzo hacia el cliente, sino también de irradiar eso a través del siguiente componente, que es el compromiso de las personas. Entonces, ese liderazgo unido al compromiso de las personas, el liderazgo en el sentido de hacerle ver a las personas que hacen parte de la organización la importancia de trabajar en pro de la satisfacción del cliente, pues también debe, digamos, derivar en un compromiso de las personas, que las personas vean y entiendan que eso es realmente importante. No solamente porque el jefe lo dijo, o porque la alta dirección de la organización lo dijo, sino entender que de eso depende la continuidad de mi trabajo. Que si yo no me esfuerzo en hacer las cosas con calidad, pues la empresa simplemente va a dejar de vender y cuando deje de vender, pues mi puesto de trabajo puede verse comprometido, el ambiente de trabajo, la relación con mis compañeros se va a ver comprometida y seguramente la empresa va a tener una afectación importante, va a, digamos, a haber un impacto a nivel de trabajo, puede haber un impacto a nivel de trabajo. El otro aspecto, el otro principio que considera la gestión de la calidad es el enfoque en los procesos. Y es algo pues que lo hemos venido mencionando. Esos procesos, que básicamente es la forma a través de la cual se ejecutan las actividades principales y de apoyo de las organizaciones, tienen que medirse de alguna forma para ver cómo se están ejecutando y si puede haber lugar o no, que siempre la hay a la mejora. Solamente que lo que nos permite determinar esa medición es en qué proporción hay que hacer esa mejora, si hay que hacer una mejora rápida, o hay que hacer una mejora urgente, o hay que hacer una mejora progresiva. Y también con base en la obtención de esos datos y en esas actividades de mejora, entonces vamos a disponer de información para tomar decisiones, basadas no en lo que yo pienso o en lo que yo siento, sino en lo que yo estoy viendo a través de la medición de el desempeño de esos procesos. Y por último está el tema de la gestión de las relaciones. Y uno podría pensar, bueno, esas relaciones pues son con el cliente. Entonces, digamos, sí, ese es el enfoque principal de nuestro trabajo, pero también están las relaciones con nuestros colaboradores, están las relaciones con los dueños de la empresa, con los inversionistas que están poniendo su capital para que la empresa pueda funcionar y otros actores a los cuales denominamos partes interesadas que tienen un interés en cuanto a lo que haga la empresa y los resultados que ella genere. Entonces, esos son los 7 principios de los sistemas de gestión de la calidad. Otro aspecto que está indicado en la diapositiva es que la ISO establece requisitos genéricos. Y que el uso de estos requisitos es aplicable en todo tipo de organizaciones, independientemente del tamaño, tipo de servicio o producto suministrado. Muchas veces cuando uno empieza a trabajar ya con la norma, pues uno piensa que la norma le dice a uno cómo hacer, cómo implementar los diferentes aspectos que la norma como tal considera en ese método que propone a las empresas. Entonces, en ese sentido, la norma no nos dice exactamente cómo hacerlo, nos da unos lineamientos y unos principios generales y ya es tarea de cada organización, en la medida en que decida acometer la implementación de un sistema, pues cómo
llevar a la práctica esas recomendaciones que hacen parte de esa norma. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ISO 9001 del 2015? Entonces, tenemos que el documento como tal tiene 10 capítulos o 10 cláusulas. En la parte izquierda vemos cuáles son las tres primeras, incluyendo la introducción, objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones. Y lo que vemos en la gráfica ya es cuál es la participación, digamos, de las otras 6 cláusulas o capítulos de la norma. Entonces, si vemos en la parte superior, tenemos sistemas de gestión de la calidad. Nos dice 4, que básicamente lo vemos también aquí en la parte izquierda, que es la organización y su contexto. Entonces, la organización, la empresa no está sola. Esa empresa está ubicada en un lugar geográfico y alrededor de ese lugar geográfico pasan muchas cosas, o pueden pasar muchas cosas. Y también dentro de esa organización pasan muchas cosas o pueden pasar muchas cosas. Y a su vez, ese lugar geográfico pues hace parte de otro más grande y a su vez tiene una serie de aspectos que tienen alguna influencia o tienen alguna relación con lo que la empresa hace. Esos son aspectos que deben considerarse. En el capítulo 5 que está aquí identificado en la mitad está el liderazgo, sobre lo cual pues ya les mencioné antes, y es el eje alrededor del cual pues se llevan a cabo las actividades que hacen parte del sistema de gestión de la calidad. Luego vemos a la izquierda planificación con el número 6, que ese es el número del capítulo o de la cláusula. Entonces todo empieza con un plan. Ya en lo que es la acción. Primero se planifican las actividades, entonces aquí aparece una vez más el ciclo PHBA o el ciclo de Deming en cuanto a que las actividades se planifican, luego pasa por los numerales 7 y 8, el 7 habla de apoyo y el número 8 habla de operación, que es ya llevar a cabo las actividades conducentes a la generación de esos productos y esos servicios que provee la organización a sus clientes. Y después de que se ejecuten, o sea, digamos de que se hagan las actividades, viene la evaluación del desempeño. ¿Sí? Entonces, se entregan esos productos y servicios al cliente, se mira cuál es la satisfacción de ese cliente, pero también se miran otros aspectos al interior de la organización que tienen que ver con cómo se hicieron las actividades. Se llevaron a cabo dentro de lo planeado, se llevaron a cabo dentro de lo previsto, se utilizaron los recursos que se habían previsto. El resultado fue el adecuado en términos de la satisfacción del cliente, pero también a nivel interno en cuanto a la eficiencia. Entonces, dependiendo de esa comparación que se haga, entonces finalmente se pasa al capítulo 10 que habla de la mejora con el fin de que haya una retroalimentación para la siguiente vez que se acometa ese ciclo PH de planear y hacer, que se pueda hacer la evaluación y generar oportunidades de mejora dentro de un ciclo que es constante y que está alimentando al sistema y está haciendo que el sistema esté cada vez teniendo un mejor desempeño frente a las necesidades y a las expectativas, no solamente de los clientes, sino de las partes interesadas que nos aparece aquí en la parte inferior izquierda del diagrama que estamos tomando como referencia. Entonces, esos son los componentes que están dentro de la norma ISO 9001 del 2015 explicados en una forma muy rápida. Ahora, en el trabajo que estamos haciendo con las empresas, hemos encontrado que hay algunas empresas que ya tienen implementados sistemas de gestión de calidad ISO 9001, pero hay otras que no lo tienen y están con el interés de implementarlo. Entonces, aquí en la parte izquierda, miramos cuáles son las fases para implementar un sistema de gestión de la calidad. Entonces, todo parte de un diagnóstico, que básicamente es lo que hemos venido haciendo, lo que hicimos en la fase 3 del programa, hacer un diagnóstico de cómo estamos. Y luego viene una fase de planeación de cómo se va a implementar el sistema de gestión, ¿sí? Y luego viene una fase de diseño de, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para darle cumplimiento a los requisitos de la norma? ¿Y cómo lo vamos a implementar? Y después pasamos a una fase de implementación como tal.
Entonces, al final, si ustedes se dan cuenta, también estamos haciendo un ciclo PHBA, estamos planeando, estamos diseñando ya en el hacer y implementando, y después viene una fase de verificación, también dándole cumplimiento al ciclo PHBA. Verificamos cuál es el resultado de lo que hemos planeado y hemos ejecutado. ¿Cómo hacemos esa verificación? Lo hacemos inicialmente a través de unas auditorías internas para ver cómo ha sido el desempeño de ese sistema una vez diseñado e implementado, con la idea de que haya un mejoramiento. Y en la medida que nosotros queramos llevar esto para que sea certificado por un ente externo, entonces ellos también van a venir a hacer una verificación acerca del desempeño del sistema. Esto, digamos, desde el punto de vista de la implementación. Pero una vez el sistema como tal ya está implementado, vendría un paso siguiente aquí a la derecha de la verificación, que es mantener el sistema, que es un aspecto importante a tener en cuenta. No dejar caer ese esfuerzo que se hizo y mantenerlo. Y obviamente aquí hay algo también importante para decir, que esto se implementa con el fin de que le produzca un resultado a la empresa en lo que está haciendo. En muchas organizaciones que no tienen estos sistemas y que deciden implementar estos sistemas, estas 5 fases se ven como tareas, digamos, adicionales a las que normalmente hace la empresa. Y en un momento inicial lo son. Pero la idea es que en la implementación, lo que se está haciendo en el día a día en la empresa, ya pase a involucrarse ahí, con lo cual el sistema de gestión no es una tarea adicional. Es todo lo que se hace todos los días para poder atender los requerimientos de los clientes en el mercado. Todo eso enmarcado dentro de un sistema de gestión. Ahora, todo este trabajo, ¿para qué? Digamos, ya lo hemos venido mencionando en términos de la satisfacción del cliente, en términos de la gestión de los costos, en términos de la gestión de los riesgos. Pero, digamos, ¿en qué más cosas se traduce eso? Entonces, aquí en la parte derecha también, si consideramos que el diagrama es un reloj, a las 12, en la parte superior tenemos la satisfacción del cliente, que lo hemos mencionado muchas veces. Pero esto también nos da mayor competitividad. ¿Y por qué nos da mayor competitividad? Porque nosotros logramos controlar nuestra gestión y llevarla donde la necesitamos llevar, optimizando el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora vamos a hablar en la parte 4, vamos a hablar muy rápidamente acerca de este tema de competitividad. También nos permite una mejor organización interna. Seguramente las empresas que pasaron ya por este proceso, comparándola con lo que era al comienzo de la empresa o con lo que era antes de la implementación, pues van a poder decir que efectivamente ha permitido una mejor organización. Pero las empresas que quieran o que están empezando a cometer esto, ya se están dando cuenta de que hay que estructurar más las cosas a como vienen funcionando de tiempo atrás, que están funcionando y están produciendo resultados, pero que pueden optimizarse en la medida en que se organicen mejor. Un tema importante aquí en la parte inferior es el tema de la gestión del riesgo. Nos están pasando cosas, a la organización le están pasando cosas en todo momento que pueden afectar en forma negativa el desempeño de la organización, ¿sí? También hay cosas que están pasando, pueden pasar que afecten de forma positiva a la organización, en este caso serían las oportunidades. Esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Tenemos también aquí mejores resultados para la empresa, ¿sí? Entonces, hay claros ejemplos de cómo las organizaciones, a través de la implementación de los sistemas de gestión, mejoran su desempeño y esa mejora de los desempeños se ve representada en mejores indicadores en cuanto a los procesos y en cuanto a los resultados mismos que la empresa le genera a sus partes interesadas. Y también, como un beneficio adicional está en que hay más oportunidades para la venta, pues porque digamos, es un lenguaje común para poder interactuar con otras empresas o personas que, digamos, tienen en cuenta o valoran mucho los resultados de la calidad. Bueno, ya ahora pasamos aquí al numeral 3, que era la norma S9100, la revisión D, que corresponde a la revisión que se efectuó en el año 2016. Entonces, un poco la historia de lo que es 9100 viene con que en algún momento
También el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció como uno de los requisitos para poder contratar con sus proveedores que estos cumplieran los requisitos de la norma ISO 9001. Pero eso fue, digamos, a partir de la versión que se hizo en 1994, la actualización de versión que se hizo de la 9001 en 1994. Sin embargo, en 1997, algunas empresas del sector aeroespacial de los Estados Unidos consideraron que ISO 9001 en la versión del 94 no era suficiente y que había que agregar algunos requerimientos adicionales a esos proveedores. Entonces, en 1999, con el auspicio del Grupo de Calidad Aeroespacial Internacional, el IAQG, entonces se estableció un estándar denominado AS9100 y, digamos, ese estándar, algo de lo más importante que en su formulación es que tuvo en cuenta los requisitos de ISO 9001 y le agregó algunos requisitos de la industria aeroespacial que son más exigentes en términos de seguridad, confiabilidad y calidad, entonces los incluyó dentro de esa norma. A partir, digamos, de ese trabajo de 1999 se generó el estándar que dependiendo de la región va a tener un nombre diferente. Si estamos en la región de las Américas se va a llamar AS, si estamos en Europa se va a llamar EN, y si estamos en la región Asia-Pacífico o en Japón se va a llamar JISQ o SJAC. Entonces, si ustedes ven alguna de esas siglas, AS, EN o JISQ o SJAC 9100, estamos hablando exactamente de la misma norma. Lo único es que dependiendo del ámbito geográfico donde se esté, pues va a tener un nombre o va a tener otro, pero son exactamente iguales. ¿Qué es la norma AS 9100? Pues es un estándar, como ya lo dije, basado en 9001 del 2015, con agregados a interpretaciones específicas de la industria aeroespacial y énfasis en áreas con tendencia a presentar el mayor impacto en seguridad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio para productos aeroespaciales. Si nosotros pudiéramos expresar eso en términos de una ecuación matemática muy sencilla, podríamos decir que AS 9100 cumple los requerimientos de la norma ISO 9001 más los requerimientos de la industria aeroespacial y defensa, que es lo que quiere decir esa sigla que está ahí. ¿Cuál es la aplicabilidad? Y aquí quiero aclarar que solamente me estoy refiriendo a la norma AS 9100 en la revisión D. No me estoy refiriendo a otra data para organizaciones que diseñan, desarrollan o producen productos y servicios de aviación, espacio y defensa. Y también para organizaciones que proporcionan un soporte posterior a la entrega, incluyendo la provisión de mantenimiento, repuestos o materiales para sus propios productos y servicios. Es decir, para darles soporte a los productos que ellos mismos han generado. Ya en el webinar de la próxima semana, Karina Luquerna pues, nos va a hablar más en detalle de la norma y seguramente va a hablar de la ISO 9110 y la ISO 9120. Pero por ahora me estoy refiriendo solamente a la ISO 9100, a la AS 9100, perdón. Entonces, si nosotros vemos esto en términos gráficos, y vemos que la envolvente es lo que está en el óvalo en color azul, entonces vemos que dentro de ese óvalo, identificado como AS 9100, están los requisitos de ISO 9001 del 2015, más los requisitos o requerimientos adicionales propios del sector aeroespacial y defensa, de los cuales aquí ponemos algunos de ellos, digamos los más representativos, pero hay otros más. Entonces es una forma de verlo gráficamente. Ahora, ¿a qué le aplican entonces esa norma AS 9100? Entonces le aplica aquí una vez más, empezando por la parte superior, a equipo a bordo, sistemas y componentes aeroespaciales, productos finales, ya sean plataformas civiles y militares, aplicaciones espaciales, sistemas de armas, estructuras y componentes estructurales, servicios y mantenimiento aeronáutico. Pues ahí tenemos algunas imágenes de algunos productos aeroespaciales a los cuales es aplicable completamente la norma AS 9100.
en su revisión de 9100. Y estos beneficios, digamos, son adicionales a los que ya de por sí trae tener un sistema de gestión de calidad. Entonces, por un lado está en promover la confianza en la industria, en aprobar procesos con alto riesgo, en enfocarse en los requerimientos regulatorios y contractuales, en definir los procesos para la evaluación y control de los proveedores, en definir los procesos para identificar las características claves del producto. En la gráfica, en la diapositiva anterior, vimos que algunos de esos productos pues, son bastante complejos, otros no lo son tanto, pero igual tienen su nivel de complejidad. Entonces, a eso es a lo que se refieren esas características claves. Aumentar el reconocimiento, y el reconocimiento en el mercado y la capacidad de negociación, porque no es lo mismo cuando uno simplemente maquila o cuando uno simplemente, que digamos, le es aplicable estos temas de 9100, pero cuando uno ya tiene capacidades de diseño y desarrollo, entonces, para generar productos, y en lo que vamos a ver también para generar servicios, si hablamos de 9110, o servicios para atender lo que nosotros mismos producimos, también aumenta la capacidad de negociación. Ya lo ven a uno con ojos diferentes y uno, digamos, ya está en un momento y en un lugar en lo que uno ya puede negociar, porque ya, digamos, está asegurando que está cumpliendo esos requisitos de la industria, a diferencia de si uno no lo tiene. En el numeral 4 del contenido previsto, pues están los temas de competitividad y sostenibilidad. Entonces, aquí tenemos este diagrama en el que si nosotros queremos incrementar la competitividad de nuestra empresa y participar en el mercado nacional e internacional, entonces nosotros debemos lograr tener en el mercado un producto que sea competitivo. ¿Y qué es un producto que sea competitivo? Pues un producto que esté a la par o que supere los productos que están entregando o los servicios que están entregando otras empresas al mercado que quieren también lograr competitividad y quieren lograr tener un lugar en el mercado. Acordémonos que aparte de nosotros hay otros que están haciendo lo mismo o tratando de hacer lo mismo e incluso nos están superando o tratando de superar. Entonces aquí no nos podemos quedar quietos, porque eso que nos ha costado esfuerzo de llegar al mercado, pues hay que mantener esa posición y tratar de incrementarla. Y eso se logra a través de tener productos competitivos, como ya les dije, productos que estén basados en aspectos de calidad, servicio y precio, que al final conduzcan a la supervivencia de la empresa y el continuo crecimiento en el mercado, ¿sí? Porque eso es lo que nos garantiza, digamos, que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo a nivel de la empresa, pues valga la pena. Que no sea algo de el momento lo logramos y bueno, ¿y qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado mañana? Entonces, eso es importante buscar asegurar. Y para, digamos, gestionar esos temas de calidad, servicio y precio, nos valemos de los aspectos que están indicados aquí en los cuadritos azules. La calidad a través de contar con un sistema de gestión de la calidad, el servicio a través de atender con oportunidad los requerimientos de los clientes, servicio en cuanto a proveer variedad de productos y servicios para atender los diferentes segmentos del mercado, y en cuanto a servicio también en darles soporte a lo que producimos para atender, digamos, las necesidades de esos clientes en forma permanente y que esos clientes desarrollen una fidelidad hacia nuestra empresa para que sigan consumiendo o sigan demandando esos productos y servicios. Y cuando hablamos de precio, aquí no me refiero al precio más barato, sino que ese precio que se dé al mercado sea un precio competitivo con base en la eficiencia y a la optimización de los costos. Eficiencia en la utilización de los recursos que tiene la empresa y en optimizar los costos asociados a esos recursos. Entonces, en la medida en que yo pueda tener precios competitivos, puedo lograr estar en el mercado, pero esos precios se van a manejar teniendo en cuenta estos aspectos. En la charla de la semana pasada, pues Javier Hurtado nos hablaba de la importancia de los precios. Pues todos lo sabemos, pero digamos que en algunos sectores, bueno, en todos, en algunos con más presión y en otros con menos, es importante el tema de los precios. Entonces, en estos aspectos de competitividad y sostenibilidad, pues estamos considerando la calidad
como uno de esos factores importantes, pero no el único factor, que eso viene de la mano con estos dos otros aspectos que están ahí indicados. Como conclusiones, ya para terminar este webinar en cuanto a mi intervención, entonces empezamos hablando de los costos. Entonces hay un concepto que es el costo de la calidad. Y acá en estos dos cuadritos que están indicados con color gris, pues tenemos cuáles son esos costos de la calidad. Por un lado, digamos, están los costos de asegurar la conformidad o de asegurar la calidad en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, los costos de incumplido, de no tener en cuenta la calidad, ¿sí? Entonces, en esos costos de conformidad están los costos de prevención, no voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, están los costos de la evaluación de la calidad, es decir, los costos de hacer las cosas con calidad y los costos de verificar la calidad, ¿sí? Y por el otro lado está el costo del incumplimiento, que son los costos internos por los fallos internos, que al final terminan reflejándose en reprocesos y desperdicios que tienen un costo y que hace que no se logre la eficiencia de los costos. Y para mí los costos externos por fallos son los más críticos. ¿Por qué? Porque son los costos reputacionales. Y lo que puede hacer que el interés que tenía un cliente para conmigo o el compromiso que tenía un cliente para conmigo ya no se siga manteniendo y ya no me sigan comprando. Entonces, todo este tema de la gestión de la calidad pasa por esos tres aspectos que ya les dije: la satisfacción de las necesidades del cliente, la gestión de los costos y la gestión de los riesgos. Y por último, en línea con lo que nos decía el señor Phil Crosby al comienzo, de cuando él habla de la calidad y dice las implicaciones que tienen costo de la calidad, al final él habla de hacer las cosas correctamente la primera vez. Entonces yo por último les quiero dejar este mensajito aquí que está indicado en el lado derecho de la pantalla y que sea como el lema de lo que nosotros estamos haciendo, y es: actúa con calidad, hazlo correctamente la primera vez.